Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Oncology. En esta ocasión tenemos el placer de tener a Enol Sierra, experto en diabetes, profesor de diversos másters universitarios y con una comunidad en redes sociales muy activa y además fundador del club Stop Diabetes. Enol, bienvenido, un placer tenerte en este episodio del podcast. Muy buenas, Ángel. Pues un placer estar aquí, de verdad, de corazón. Y nada, hacía mucho que no te veía y qué mejor encuentro que vernos así y charlar siempre en directo. Y nada, tengo mucho agradecimiento por estar aquí y por ser testigo de todo lo que estás avanzando, tú también, y todo lo que has hecho desde el principio que nos conocemos, ¿no? Que ha llovido ya un tiempo y me alegra que estéis ayudando a tantas personas con cáncer a mejorar y a tener esa salud que se merecen, sin duda. Muchísimas gracias por tus palabras, Enol. La verdad que, bueno, al final, juntarse con gente que tiene un mismo objetivo, que es el cuidar de las personas, cuidar de los pacientes que están cursando una enfermedad como pueda ser el cáncer o, en tu caso, como pueda ser personas con diabetes, pues el nutrirnos unos de otros para nosotros es un verdadero privilegio. Así que, de nuevo, mil gracias por dedicarnos tu tiempo, que es de lo más valioso que tenemos. Y vamos a aprovecharlo al máximo porque este podcast ya podéis imaginar de que viene cargado de muchísima información, así que tenéis que tener a mano un bolígrafo y una libreta porque vais a resolver muchísimas dudas. Quien no lo haga ya, os invitamos a que sigáis a Enol Sierra en redes sociales porque el contenido que aporta es de muchísimo valor y que os va a ayudar muchísimo en vuestro día a día y a que mejoréis vuestros hábitos. Y Enol, si te parece, arrancamos un poquito hablando sobre la diabetes. Sí, de lo que quieras. Algo sé de eso. De la diabetes algo he aprendido. Sí, bastante lo domina, ya lo tenemos muy presente. Me gustaría saber, Enol, en la actualidad se está hablando de diabetes, de azúcar, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué datos hay actualmente sobre diabetes? ¿A cuántas personas afecta? ¿Qué nos dice la evidencia actual? Sí, mira, ha salido un informe hace mucho tiempo, este mismo año, en España, ¿no? Y bueno, y luego te cuento los datos del mundo. Pero los datos de España me parecen más relevantes porque hacen una predicción más corta, ¿no? Y es como más visual. Actualmente hay alrededor de unos 6 millones de personas con diabetes en España. Tremendo. De personas con diabetes y no diabéticos, ¿vale? Que eso es algo importante, es un estigma que hay que acabar con ello, al igual que no hay cancerosos, sino personas con cáncer o pacientes oncológicos, ¿no? Y es muy importante porque eso respeta un poco la integridad de la gente y me parece un dato importante. Pero sobre todo este dato de 6 millones de personas con diabetes en España, a ver, es bastante, es un número importante, pero se ha visto que en 2025 lo que se prevé es que esa cifra aumente a los 9 millones. Y 2025 está ahí, ¿eh? O sea que al final es muy importante esto. Y otro tema que no se habla mucho, y es, por ejemplo, Schrödinger en el año 2012 ya lo vio, que más del 30% de las personas tienen diabetes y no están diagnosticadas. Entonces, que realmente estos números están muy redondeados a la baja, porque sabemos que hay muchísimas personas, millones de personas seguramente, que realmente no están diagnosticadas y que habría que meterlos aquí. Entonces, fíjate tú la gran prevalencia que hay en España. Y luego en el mundo, tengo aquí un dato bastante actualizado porque, bueno, estaba preparando la formación que voy a dar en la Universidad Europea de Madrid la semana que viene. Y mira, tenemos datos por millones y se estima que personas de 20 a 79 años, ¿vale? Solo de 20 a 79 años,
hay gente con diabetes por debajo de los 20 y por encima de los 79, ¿no? Pero solo de 20 a 79 años, en 2021 hay 537 millones de personas en el mundo con diabetes, ¿vale? Y se estima que para el 2045 habrá 789 millones de personas con diabetes, que ya te digo que va a ser mucho más porque estos datos de previsión siempre se quedan cortos. Es algo que hemos aprendido con el paso de los años. Son unos datos tremendos que, lamentablemente, si nosotros hacemos la comparación con el cáncer, no son datos mucho mejores. Es decir, muchísimos, 537 millones en el mundo de 20 a 79 años. Y es que en cáncer, el incremento que está previsto de personas diagnosticadas de cáncer a 2040 es un 49,2% más alto de lo que es actualmente. Es decir, estamos hablando de que uno de cada 2 hombres y una de cada 3 mujeres van a padecer algún tipo de cáncer de aquí a 2040. Por lo tanto, me parecen datos súper alarmantes estos números que nos has dado, tanto de diabetes y lo del cáncer. Es decir, yo creo que la sociedad a día de hoy necesita un cambio ya mismo. Claro. Al final aquí hay muchas cosas que afectan, ¿vale? Hay muchos agentes. No solo es cómo se tiende a hacer sentir a la población, ¿no? De Claro. todo es por tu culpa. Hay muchos agentes aquí condicionantes. Evidentemente en el cáncer habrá muchos, pero sobre todo en la diabetes. O sea, realmente que no engañamos a nadie haciendo creer que de repente este FUM hacia arriba, tan bestia, este crecimiento exponencial, no se debe solo al estilo de vida. O sea, porque sí, el estilo de vida es malo en la mayoría de la población, pero ya iba siendo malo bastante tiempo, ¿no? Y realmente tenemos que también tener presente pues, la exposición a componentes tóxicos, a disruptores endocrinos, a un montón de cosas que cada vez hay más. Se sabe que, por ejemplo, ahora, en los últimos 10 años, hemos aumentado en 50 veces la exposición a compuestos tóxicos. Pues eso influyen muchas cosas, muchos agentes y evidentemente el estilo de vida y las recomendaciones que no ayuda. Y a mí lo que realmente me da miedo y me produce un ambiente de estar intranquilo y de estar escandaloso, no es que haya una alta prevalencia de diabetes o de cáncer. A mí lo que me pone de los nervios y me preocupa, y es lo que un poco mi compromiso y mi propósito, como suele decirse ahora, ¿no? Es, vale, una cosa es que haya muchas personas, mucha prevalencia, y eso puede pasar, y de hecho pasa. Lo que no es de recibo es que las personas no reciban todas las herramientas que necesitan y no se haga todo lo posible por mejorar, por llevarlo bien y por evitar todos los problemas desencadenantes, tanto graves como leves. Eso para mí es el escándalo, no que haya mucho cáncer, mucha diabetes, sino que realmente la población de AP no reciba la educación en salud suficiente para poder manejarlo bien. Me parece un propósito súper interesante y, Enol, te conozco desde hace bastante tiempo y antes lo hemos comentado, que tienes una comunidad súper activa en Instagram, precisamente. Claro, la gente que te empieza a seguir, la gente que te está siguiendo, tiene muchísima información para cambiar su estilo de vida, para cambiar, pues, por ejemplo, lo que has comentado de los disruptores endocrinos, etcétera, etcétera. En tus redes sociales, hay una persona que tenga diabetes, de 0 a 10, ¿cuánta información podría tener? ¿Cómo le podría cambiar? Pues en base a experiencia que tenemos con la gente, pues es como, esto es triste, pero es así. Hay gente de Latinoamérica que me ha dicho que soy su salvador. Qué Y bueno. que eso es muy, muy triste, pues gente que no recibe nada de información. Y entonces, el otro día, bueno, no sé si lo sabes, Ángel, pero el otro día me ha pasado algo, ¿no? Y es que hubo un punto de inflexión en mis redes sociales y creé un poco la expectativa y dije, abandono deporte mayores online. Y lo puse así, abandono deporte mayores tal, lo dejo. Y claro, y ahí mucha gente, que esto es un sentimiento triste, y no era mentira, era verdad, ahora explico por qué, pero hay mucha gente que se sintió y digo, ¿y ahora qué hago?
¿sabes? O sea, y ahora, ¿qué hago? ¿Quién me va a ayudar? Se sintieron como perdidos, ¿no? Muchos de ellos escribiéndome sin parar y yo les decía con todo mi amor, decía, pero esto no os puede pasar. O sea, vosotros no podéis depender de una persona, Qué porque bueno. si ahora a mí me pega un tiro y me voy a tomar por culo, ¿qué pasa? O sea, cada uno necesitáis de ser autónomos, tener vuestro propio camino y espíritu y, eso no puede pasar. Y la razón de esto es que tuve una crisis de autoridad y sentía que el nombre de Deporte Mayores online no me representaba, que fue con lo que empecé hace un montón de años, más de 8 años, y sentía que ahora tenía mucho más que aportar y estaba como más comprometido que nunca con la diabetes, no solo a nivel de ayudar a pacientes, sino también formar a profesionales en la universidad, de todo el trabajo que estamos haciendo. Y entonces quise dar un cambio a las redes sociales y desde ahora pues soy Enol Sierra. Estamos trabajando a nivel de marca personal para poder gestionar todos los proyectos que hacemos relacionados con la diabetes, tanto a nivel de profesionales, de pacientes, de todo, y no cerrarme un abanico. Y además he tenido un problema que a día de hoy pues ya empiezo a ser conocido y la gente busca en Google Enol Sierra Diabetes y lo que me he dado cuenta es que no me encontraban cuando me recomendaban muchas personas. Decían, ¿qué es esto de deporte mayores? ¿Qué coño es esto? Yo lo que quiero es la diabetes, ¿no? Y me di cuenta que eso era un condicionante y dicen que los grandes cambios, los grandes avances es cuando rompes con lo anterior y eso es lo que hicimos. Y para responder a tu pregunta, que me he enrollado mucho, es que al final hay gente que me ve como un apoyo fundamental y esto es un error y lo único que indica es que hay un gran vacío y una gran falta de ayuda en los pacientes con diabetes. Para eso estás tú ahí también, para darles un apoyo, pero como muy bien dices, no se pueden apoyar solamente en una sola persona, ya sea en Ol Sierra o en cualquier médico, ¿no? Me pareció el nombre, sí que es cierto que me fijé que lo cambiaste y me parece un acierto. Y estoy seguro de que así el alcance que vas a tener para ayudar a más personas va a ser muchísimo más grande. Así que desde Oncologin te damos nosotros la enhorabuena por este paso. Gracias por darme tu aceptación. La verdad es que fue muy difícil, ¿eh? O sea, parece fácil, pero es difícil. Cambié todos los nombres de todos. Ahora estoy en todos los lados. Enol Sierra. Me puedes encontrar YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados. Enol Sierra. Magnífico, Enol. Y siguiendo con la diabetes y con tu trabajo, actualmente sabemos que tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y vemos que hay mucho desconocimiento. ¿Vale? Lo más básico de todo, ¿cuáles serían las diferencias de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, para que la gente empiece a ponerle orden a las ideas? Sí, es muy sencillo. Realmente lo que tenemos que entender es el nombre diabetes viene del griego y significa a través de. Tú dirás, qué mierda de nombre, ¿no? Eso no me dice nada. ¿Qué coño quiere decir, no? Sí, realmente es un nombre muy malo y significa, en aquella época, la diabetes se reflejaba a los síntomas. Es más, la diabetes se creía en aquella época, en la época de la antigua Grecia, que la diabetes era un problema de la orina o del riñón, porque la gente orinaba mucho. Pero hoy en día sabemos que realmente hace referencia a la glucosa alta. Entonces, el nombre de diabetes significa glucosa alta. ¿Y qué pasa? Que eso solo nos dice el síntoma, pero no nos dice la realidad de lo que está pasando en el cuerpo, como otras patologías, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de diabetes hacen referencia a que tienes la glucosa alta, pero por distintos motivos. Entonces, en la diabetes tipo 1, el motivo de esa glucosa alta es que tu páncreas ha dejado de funcionar, las células beta, que son las que producen insulina, digamos que tu sistema inmune es una enfermedad autoinmune. Y lo que ha pasado ahí es que tu sistema inmune se vuelve como loco y lo que hace es que tus defensas destruyen las células que producen insulina dentro del páncreas y entonces no puedes segregar insulina y eso hace que no puedas reducir la glucosa de tu sangre e introducirla en los músculos y por eso se te eleva la glucosa y necesitas un tratamiento de insulina de por vida. Ese sería el caso de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es como una enfermedad totalmente diferente, no tiene nada que ver, es como enfermedades contrarias. Y en la diabetes tipo 2 lo que sucede es que hay demasiada insulina en sangre y hay resistencia a la insulina
y lo que hace es que al no funcionar bien esta insulina en tu cuerpo, se acaba elevando la glucosa en tu sangre de manera progresiva y paulatina, ¿vale? Entonces, a nivel general, estas son las principales diferencias y tu cuerpo empieza a funcionar peor y de hecho la sensibilidad a la insulina empeora a nivel de la propiedad, la pérdida de testosterona, de estrógenos, luego sobre todo la falta de músculo, vas perdiendo músculo, luego la acumulación de grasa visceral y esta grasa visceral pues tiene como una respuesta inflamatoria que hace pues que estos procesos empeoren en tu cuerpo y es como al final una planta. Lo que hace tu páncreas es cada vez echar más insulina, más insulina. ¿Qué pasa en una planta cuando la riegas un montón, cuando la riegas muchísimo? Tú puedes decir, madre mía, tengo aquí una planta, le he hecho un montón de agua, entonces va a crecer y va a ser una maravilla. Planta más bonita va a ser. Pero te das cuenta que te la empiezas a echar y le echas agua, la encharcas y se seca, ¿no? Y viene tu mujer y te dice, pero Ángel, ¿qué coño has hecho? Te has secado la planta, no le has echado agua, desgraciado. Y entonces dices tú, pero si le he echado un montón de agua, le he echado agua todos los días, ¿cómo es que se ha secado? Pues por eso, porque le has echado tanta agua, tanta cantidad de agua, que la planta para protegerse ha cerrado sus poros y se ha secado. Y eso es lo que pasa en esta situación, que tiene una vinculación luego importante con el cáncer, que luego comentaremos, que es que al haber tanta insulina, tanta hiperinsulinemia, el cuerpo lo que hace es compensar ese valor de glucosa con más insulina. Entonces se vuelve resistente a esa acción para protegerte. Y eso seguro lo comentaremos después. Y estas son las principales diferencias. Hay otros tipos de diabetes, que, bueno, hay muchos tipos. Hay unos tipos que son genéticos, que son las diabetes tipo MODY, que hay 14 subtipos, pero bueno, eso es una diabetes rara que es genética también. Y luego está la neonatal, que también es genética. Esas son las dos únicas tipos de diabetes genéticas. Y después está otro tipo de diabetes muy vinculada con el cáncer, muy interesante, que ya se ha descrito en Estados Unidos hace años. En España llevamos poco tiempo hablando de ello, que es la diabetes tipo 3C, ¿vale? Que es una diabetes que viene en consecuencia a intervenciones quirúrgicas y a intervenciones que provoquen una inflamación grande en el páncreas, una pancreatitis. Y de hecho, la mayoría de pacientes que nosotros tenemos con diabetes tipo 3C son personas que vienen rebotadas de cáncer de páncreas, ¿vale? A través de intervención quirúrgica se extirpa un trozo del páncreas y ya pues al final, si cortas esa parte que hace insulina, pues provocas una diabetes, ¿no? Como efecto secundario. Y esas son las diabetes tipo 3C y son las únicas personas con cáncer con las que nosotros trabajamos directamente, que sentimos que somos el profesional para atender, con ayuda de otros expertos en cáncer, pero realmente es una diabetes inducida por intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que bueno, yo creo que ha quedado súper claro y no solamente el tipo 1, tipo 2, sino la MODY, la neonatal, la diabetes 3C, un aporte súper bueno. Han nombrado el tema de la resistencia a la insulina, ¿vale? Se escucha hablar de resistencia a la insulina, de que el ejercicio mejora este perfil. ¿Cómo mejoraríamos, aparte del ejercicio, una persona que tenga una gran resistencia a la insulina, ¿cómo se la podría revertir? Una cosa muy sencilla, lo más sencillo de todo para revertirla. Claro, pues mira, hay diversos factores que van a afectar en la resistencia a la insulina. La gente me dice, que no, ¿cómo revierto la resistencia a la insulina? Vale, pues dime cuál de esos factores está desencadenando más la resistencia a la insulina y entonces lo vemos, ¿no? Pero principalmente, a nivel general, las dos cosas que más afectan, la primera es la edad, pero contra eso poco podemos hacer, ¿no? Luego, pero la edad afecta sobre todo porque provoca caídas hormonales que luego hacen que perdamos más músculo y que acumulemos más grasa visceral porque desbalancea el ratio testosterona-cortisol y otras cosas, ¿no? Pero en general, las dos cosas principales que más afectan en la resistencia a la insulina es, por un lado, la falta de músculo y por otro lado, la acumulación de grasa visceral. Esas son las dos cosas que por encima de todas más afectan. Luego también está la inflamación y el estrés oxidativo y la acumulación de tóxicos. Pero en general, el 90% de la resistencia a la insulina va a depender de la acumulación de grasa visceral y de la falta de músculo o del estado muscular, tanto a nivel de cantidad como de funcionalidad y de estado. Es decir,
porque tú puedes tener una gran cantidad de músculo, pero que ese músculo tenga infiltración de grasa también y diversos problemas, ¿no? Porque la resistencia a la insulina tiene diversas fases, que ahora si quieres comentamos. Vale. Coméntala las fases, si quieres, Sí. de la resistencia a la insulina, pero me gustaría hacerte un pequeño inciso. Has mencionado el tema de la masa muscular, que a nosotros, lo que has dicho, masa muscular, fuerza y la funcionalidad, es de las cosas más importantes que debemos tratar en paciente oncológico. Y las personas que acuden a Oncologym para empezar un programa de entrenamiento, lamentablemente, la gran mayoría de gente son personas que vienen de un estilo de vida sedentario, con malos hábitos, y luego hay personas, pero que es un número reducido, que sí, que vienen de un estilo de vida activo, pero que por diferentes razones, como hemos comentado antes, se le han diagnosticado. En este caso, en personas diabéticas, el perfil que viene son perfiles activos, sedentarios. ¿Cómo sería un poquito el perfil de la persona? Teniendo Claro, en cuenta, claro, que hay muchos factores que pueden influir, ¿sabes? claro. Depende mucho, pero en una diabetes tipo 1, a ver, lo que tenemos que entender, algo claro, todos los profesionales ya desde ahora, desde el minuto 1 es, el gran porcentaje de población con el que vas a trabajar es sedentaria, ¿vale? Así. ¿Pero por qué? Porque la población es sedentaria, coño, o sea, es así de sencillo, no hay que buscarle vueltas de hoja. Pero luego, dentro de ello, tenemos, por ejemplo, diabetes 1, diabetes 2. En diabetes 1, especialmente, las personas suelen ser todavía más sedentarias de lo que ya es la población sedentaria general. ¿Por qué? Porque está el hándicap de la hipoglucemia post ejercicio y mucha gente tiene miedo, no saben gestionar el ejercicio con la diabetes y entonces es todavía más difícil que hagan ejercicio porque tienes como otra barrera más, ¿no? Entonces, eso es frecuente y luego en la diabetes tipo 2, pues, a ver, hay mucha vinculación de sedentario, pero luego también hay personas que están, oye, como tú dices, ¿no? Hay un porcentaje que son personas que les ha dado miedo a la diabetes y entonces ya han probado cosas antes de llegar a ti, porque no llegan de primera, sino que llevan ahí batallando y no se conforman con tomar cada vez más pastillas y han probado cosas, han hecho algunos ejercicios, pero no han tenido los resultados que esperaban o quieren todavía mejorar más y por eso entran a nosotros. Entonces hay como ese doble perfil, pero el 95% de las personas que llegan a nosotros no entrenan la fuerza de forma pautada o con una buena programación, vamos, que no lo han hecho nunca. Entonces ese es como el gran embudo que hay. Claro, y aquí ya podemos retomar lo que has comentado de la resistencia a la insulina, más que nada porque también no hay que olvidar de que la musculatura, el músculo es el órgano más grande que tenemos y tiene muchísimo a decir, tanto en diabetes como en cáncer. Y Enol, lo que has comentado, ¿cuáles serían los procesos para generar la resistencia a la insulina? Sí, mira, la resistencia a la insulina más o menos ahora está bastante claro. O sea, hay muchos agentes, muchos factores, pero principalmente, digamos, el agente causal principal es la lipotoxicidad. ¿Eso qué quiere decir? O sea, por un lado está la hiperinsulinemia, el tener niveles elevados de insulina, hace que pues, vayan dañándose los receptores, porque hay dos tipos de resistencia a la insulina. Esto es algo más avanzado, pero es la resistencia a la insulina a nivel de receptores, ¿vale? Tú tienes que entender cómo se transporta la glucosa de la sangre a los músculos. Hay como unas compuertas, ¿vale? Entonces tú picas al timbre y la puerta se abre para que se introduzca la glucosa y eso es lo que hace la insulina, ¿no? Picar a la puerta para que se abra la puerta y entres por ahí y se baje la glucosa, ¿no? De la sangre. Pero puedes tener, o sea, tu resistencia a la insulina puede ser bien o porque el timbre no funcione y entonces la puerta no se abre, o porque tú le des al timbre y no se envíe bien la señal a la puerta y no se abra. Entonces, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. Puede estar mal el receptor de la insulina o puede estar mal el mecanismo por el que el receptor se abre. Exacto. ¿Vale? Entonces, hay esas dos cosas. Principalmente a nivel de receptores, son principalmente la exposición crónica a insulina alta, ¿vale? Niveles altos. Tu cuerpo se hace cada vez más sordo y pierde esos receptores, pero luego está también el tema de esa transmisión, de ese mecanismo interno por el que se abre la puerta
Y eso, sobre todo, lo que más influye es la acumulación de macrófagos y de lipotoxicidad, es decir, de infiltración de grasa, ¿de acuerdo? Y no tienes por qué tener obesidad, o sea, se te puede infiltrar grasa aunque no tengas obesidad. De hecho, se Exacto. sabe que el 50% de las personas ahora mismo en España que tienen normopeso tienen hígado graso, ¿vale? Entonces, o sea, fíjate tú hasta qué punto. Y esa grasa, digamos que se puede infiltrar a 3 niveles, ¿vale? En esta resistencia a la insulina. Y hay como 3 fases, cada una de ellas más acusada, ¿no? La primera fase es resistencia a la insulina en el músculo. Es decir, se infiltra grasa en el músculo y se queda ahí por el medio y empeora la capacidad contráctil del músculo. Esto hace que se empeore la oxidación de glucosa por los músculos y sobre todo esto se ve, por ejemplo, en la glucosa con las glucemias postprandiales, es decir, después de las comidas, principalmente, ¿no? Y luego tienes la siguiente fase de resistencia a la insulina es la resistencia a la insulina en el hígado. Es decir, se infiltra grasa en el hígado. ¿Esto qué hace? Que cuando tú vas por la mañana te despiertas y con el cortisol pues, tienes mecanismos que tu cuerpo te sube la glucosa sin comer, ¿no? Hace que el hígado te suba la glucosa. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando tú tienes ese hígado graso, esa resistencia a la insulina en el hígado? Que tu hígado no se entera de que hay insulina, ¿vale? Porque está ahí el timbre estropeado de la puerta y lo que hace es liberar más glucosa de la que es necesaria. Entonces tu hígado te sube mucho la glucosa. Esta sería la segunda fase. Y esto es, por ejemplo, cuando está toda la gente durmiendo toda la noche y de repente se levantan con la glucosa en 180, en 200 por la mañana. ¿Por qué es eso? ¿Por lo que has cenado? No, es porque tu hígado te sube la glucosa mucho. Y cuanto más peor esté la diabetes, más te va a subir la glucosa a tu hígado. La clave de la diabetes no es bajar la glucosa, es hacer que tu cuerpo no te la suba. Es algo que es como mi mantra, ¿no? O sea, y luego está la tercera fase de la resistencia a la insulina, que es la infiltración de grasa en el páncreas. Y esto hace que empeore la capacidad de secretar insulina, que cada vez tu páncreas pueda liberar menos insulina y menos insulina y las glucosas se te disparan y cada vez necesitas más medicamentos y luego pincharte insulina lenta, luego la rápida y luego todo ese hándicap, ¿no? O sea, y esto son como las fases de toda esa insulinoresistencia que conocemos. Súper interesante, ¿no? Y yo me he dejado anotado de que hay diferentes horas del día donde tenemos picos de insulina. Y aquí me ha entrado la duda también, y seguramente que mucha gente que nos esté escuchando la haya venido a la cabeza, y es, entonces, sabiendo que hay diferentes picos de insulina, imagino que también habrá alguna hora para entrenar que sea mejor que otra. Claro, sí, sí que la hay, ¿no? Sí que la hay, pero al final no depende tanto de eso. También depende muchísimo de la adherencia de la persona, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, en la diabetes tipo 2 no importa tanto porque suele ser más estable, ¿vale? Pero, por Vale. ejemplo, lo que sí importa en una diabetes tipo 1 o una diabetes insulino dependiente es que hacer ejercicio no es, venga, hago ejercicio y ya está, ¿no? Es que tienes que gestionarlo con tu tratamiento de insulina. O sea, el ejercicio, como mejora la resistencia a la insulina, te reduce las necesidades de insulina, va a hacer que tengas que hacer modificaciones, reducir tu insulina lenta y tu insulina rápida. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Hago ejercicio, Perfecto. voy a necesitar menos insulina. Entonces, tú vas a tener que aprender a gestionar eso, porque si no vas a tener una hipoglucemia. Y eso es algo que hay que evitar, ¿no? Entonces, principalmente, va a depender del tipo de ejercicio. Digamos, hay a grosso modo, va a haber como 2 tipos de ejercicio, ¿no? Los ejercicios que me suben la glucosa y los ejercicios que me la bajan, ¿vale? Ponos unos ejemplos. Sí, sí, ahora lo pongo. El ejercicio que me baja la glucosa es el ejercicio de baja intensidad, cardiovascular de baja intensidad, ¿no? Un zona 2 que se trabaja mucho en cáncer también, ¿no? Para el tema mitocondrial. Pues el ejercicio cardiovascular, como correr, como salir acá, como hacer bici, todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que como lo hago a baja intensidad, mi hígado, o sea, mi cuerpo no libera hormonas relacionadas con el estrés, como las catecolaminas, la adrenalina y todo esto. Entonces lo que hace mi cuerpo es bajarme la glucosa, es decir, empezar a utilizar la glucosa de la sangre para que los músculos la utilicen como energía durante el ejercicio, ¿vale? Pero después, cuando yo hago ejercicios de alta intensidad,
¿Qué pasa? Que mi cuerpo demanda que hay una mayor demanda de glucosa, una demanda grande de glucosa. Y entonces lo que hace el hígado es, a través de estas hormonas, liberarme glucosa a la sangre, darme como un suministro que lo tiene almacenado ahí en sus almacenes, en el glucógeno hepático, y te lanza glucosa para que la puedas utilizar durante el ejercicio. Entonces, durante estos ejercicios, que son los que más glucosa demandan, lo que vemos es que tenemos una respuesta hiperglucemiante, es decir, en el momento de hacer ejercicio, mi glucosa sube, ¿vale? Aunque luego vuelva a bajar. Y aunque luego, a la larga, sea un ejercicio que me ayude a mejorar mis glucosas. Pero en el momento del ejercicio me la aumenta. Entonces, la mejor hora dependerá de si estoy haciendo un ejercicio que en el momento me baja la glucosa o si estoy haciendo un ejercicio que en el momento me la sube. Como puede ser ejercicios de fuerza, por ejemplo, de alta intensidad, o sprints o cosas así, ¿vale? Entonces, si estoy haciendo un ejercicio que me sube la glucosa, la mejor hora es pues a partir de la 1 de la tarde, entre la 1 y las 6, o por la tarde, que no sea muy cercano a la noche para que no me Exacto, que no interfiera en el sueño. Sí, ¿vale? Y en cambio, si estoy haciendo un ejercicio que me baja la glucosa, la mejor hora sería pues a primera hora de la mañana. Pero bueno, hazlo cuando tú puedas, ¿vale? Pero la primera hora de la mañana, ¿por qué? Porque a la primera hora de la mañana voy a tener una subida natural de la glucosa a través del cortisol, que es la hormona del estrés, y mi hígado me sube la glucosa de forma natural. Entonces, como yo voy a hacer un ejercicio que me baja la glucosa, puedo aprovechar ese pico natural que hace mi cuerpo para que me mantenga y tener menos hipoglucemia, y es en el momento en el que, oye, pues es más fácil de gestionar. Pero, lo dicho, haz el ejercicio cuando puedas, cuando te venga bien, cuando no te moleste nadie. Por favor. A ver, esto que hemos comentado debe quedar claro de que es lo óptimo, pero a veces lo óptimo es poco accesible a la gente por temas familiares, por trabajo. Al fin y al cabo, lo importante es que la gente entrene, que haga el ejercicio, pero que lo haga. Da igual la hora, pero que lo haga. Y Enol, si has comentado el tema de la glucosa en varias ocasiones ahora. Claro, y aquí me gustaría hablar un poquito sobre la relación que existe entre glucosa, cáncer, glucosa, diabetes. Porque al fin y al cabo, uno de los mayores temores, ya que hablo ahora del cáncer, es lo que hemos comentado antes de empezar, ¿no? Y es el azúcar, el temido azúcar. Y es que nos alarmamos de que no voy a comer azúcar, no tengo que comer el azúcar. Vale, ok, está claro de que el azúcar, al fin y al cabo, genera una inflamación crónica, hay más riesgos de padecer diabetes, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo lo que se tratará será de buscar el equilibrio, porque en el cáncer lo que nos va a hacer una de las razones para ser diagnosticados de cáncer es eso, el padecer una enfermedad, por así decirlo, que viene a raíz del azúcar, como puede ser el sobrepeso, la obesidad, la inflamación. Eso es un caldo de cultivo para ser diagnosticados de algún tipo de cáncer. Pero no nos olvidemos de que cuando nosotros estamos entrenando a una determinada intensidad de la persona, el músculo necesita de esa glucosa. Al fin y al cabo, le vamos a estar quitando energía al tumor, por así decirlo, ¿no? Claro. Mira, aquí hay varios puntos, ¿vale? Mira, son muy interesantes todos. Hay dos relaciones directas por las que prevenir la diabetes es prevenir el cáncer. O sea, esto hay que decirlo así ya claro. Prevenir la diabetes es prevenir el cáncer. Y hay dos mecanismos principales por los que influye sobre todo que me aumenta mucho el riesgo de cáncer, en más de 4 veces. ¿Vale? Y la primera es la glucosa alta. O sea, realmente el tomar azúcar no es igual a tener la glucosa alta. ¿Vale? Exacto. ¿Por qué? Porque tú puedes metabolizar el azúcar, una cantidad de azúcar, ¿no? O de hidratos de carbono, pero eso no quiere decir que vayas a tener la glucosa alta. Tener la glucosa alta sí se ha visto que es al final un caldo de cultivo no solo para la formación de tumores, sino para su crecimiento y metástasis. ¿Vale? El fenómeno Warburg, bueno, todo eso tú lo sabes. Pero aquí lo que se ha visto es que la diabetes no es un carcinógeno tanto por eso como por otro mecanismo que sí que está mucho más relacionado, y es la hiperinsulinemia. Realmente se ha visto que lo que más afecta a la hora de promover el cáncer es mantener niveles crónicos de insulina altos. ¿Por qué?
Porque la insulina es una hormona que no solo sirve para bajarme la glucosa, es una hormona anabólica, es una de las hormonas más anabólicas que tenemos. Eso es. Entonces, si tú tienes un pequeño tumor y tienes niveles crónicos de insulina, va a enviar mecanismos de crecimiento. Y eso es un poco de las cosas que queremos evitar. Porque al final hemos visto que sí, que la glucosa, que el tumor puede utilizar la glucosa como combustible, pero también puede utilizar otros combustibles para su crecimiento. En cambio, la parte más importante que ahora afecta, que hoy sabemos que afecta en cuanto a este mecanismo, es la hiperinsulinemia. Claro, hay que hablar de que las células cancerígenas, como dice Adrián Castillo, ¿no? Son células de alto rendimiento. Es Claro. decir, se adaptan no solamente a la... No tengo glucosa, pues ya van a por la glutamina, a por el lactato. Tienen diferentes fuentes energéticas que van a hacer de que puedan seguir con su ritmo de crecimiento, con el riesgo de hacer una metástasis. Y por eso es importante lo que comentamos siempre en redes sociales, el buscar apoyos tanto nutricionales como de profesionales del ejercicio, entre otros, ¿no? Es decir, vamos a intentar reducir al máximo el aporte energético al tumor, pero hay que hacerlo de una manera consciente, porque lamentablemente hoy en día se está hablando, bueno, lamentablemente no, corrijo, hoy en día se está hablando mucho sobre ciertos tipos de dieta, como puede ser la cetogénica, pues el hacer un ayuno, y son dietas que están dando muy buen resultado, hace falta, dietas, son sistemas de alimentación que están dando muy buen resultado, pero aún hace falta que haya más investigación y sobre todo adaptarlo a cada persona. Claro, pero luego aquí también hay que... A mí me gusta irme a las bases, siempre, ¿no? ¿Y qué estábamos hablando? Que lo más importante es la resistencia a la insulina, ¿vale? Uh -huh. Entonces, o sea, la insulina alta, ¿no? Que al final, si mejoro la resistencia a la insulina, me va a bajar la insulina alta y voy a mejorar ese proceso que es el principal que me va a afectar para el cáncer, ¿no? ¿Qué habíamos hablado que era lo más importante para el tema de la resistencia a la insulina durante este podcast? Hemos hablado reducir la grasa visceral y aumentar el músculo, ¿no? Entonces, si tú te tomas azúcar, haces la dieta que te dé la gana y mejoras el músculo y reduces la grasa visceral, vas a mejorar esa resistencia a la insulina Eso es. independientemente de lo que comas, ¿vale? Independientemente de lo que comas. Entonces, yo veo mucha gente que, o sea, es que lo veo a diario, me da un coraje que no puedo con ello, ¿eh? O sea, hay gente que dice, no, yo no como nada de azúcar ni de harinas, génica. Y hace 30 años que no te mueves. Y hace 30 años que no haces deporte. No estás entrenando. Ya te has estancado, no sigues reduciendo grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un daño mitocondrial. Y el daño mitocondrial es un daño que hay que resolver porque tu cuerpo no quema calorías, porque además tienes menos energía, produces menos energía para también luchar contra el tumor. ¿Sabes? Que es un montón de mecanismos en el sentido de que la alimentación te da lo que te da. Te da lo que te da. Pero llega un momento que no va con restringir más, con como menos glucosa, como menos grasas, como menos calorías, como menos azúcar. Tienes que mejorar la capacidad de oxidar sustratos. Y Eso eso es mismo. la Así es. parte del ejercicio. Lo que has dicho, es decir, son las bases, no podemos esperar en un mes, en 2 meses, reparar lo que se lleva cociendo durante 30, 40 o 50 años. Que lo que hemos comentado antes, estamos en una sociedad sedentaria y por poco que se mueva, ya se van a generar unos cambios hacia positivo, pero la gente debe tener paciencia en este sentido y sobre todo en cuanto a intensidades. Ahí también, para generar unos buenos cambios, se deben tener unas intensidades determinadas. En cáncer estamos hablando de que cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, en una escala sobre 10, es trabajar entre 7 y 8, es decir, estamos trabajando en intensidades altas. Claro, eso es. Y Enol, ahora ya para ir cerrando poco a poco el podcast, me gustaría que nos comentaras
porque bueno, hemos visto que tienes muchísimos casos, que has tenido muchos casos de éxito y me gustaría saber cuál ha sido el caso de éxito más llamativo, o el que más te ha llamado la atención. Aunque todos sean casos de éxito, claro está. Pues mira, los casos de éxito que más me han llamado la atención son casos que estaban muy, muy graves y que han mejorado, aunque el caso de éxito que más llaman la atención a la gente son casos de éxito en los que se revierte la diabetes tipo 2, la sintomatología, ¿no? O sea, realmente casos de éxito que más revuelo causan, pues por ejemplo el de María, donde en 3 meses deja de utilizar insulina, le quitan todos los medicamentos de la diabetes y tiene la glucosa en 90 y no le sube de 100 aunque haya comido pues turrón en Navidad, ¿no? Entonces, eso es lo que más le llama la atención a la gente, pero era una diabetes que no venía de muchos años, ¿sabes? A mí Claro. los casos de éxitos que más me llaman la atención son casos, por ejemplo, como el de Amalia, como el de otras personas que tenemos que tienen más de 20 años poniéndose insulina y la han reducido muchísimo y están consiguiendo unas mejoras que a nivel data, a nivel de estudios, no están contempladas siquiera. Y te dicen que no se puede. Entonces, realmente esos son los casos de éxito que más me mejoran. Personas que llevan más de 20 años utilizando insulina o 25 y han pasado de ponerse 30 unidades a ponerse 6 o cosas así, ¿no? Qué Son bueno. los casos que más me alucinan en el sentido porque son cosas que ni siquiera tú contemplabas al principio. Es decir, así, te voy a ayudar, pero no sé hasta dónde llegaremos, ¿no? Y ahí seguimos peleando con ellos. Qué bueno, me alegro muchísimo por esta gente y felicidades a ti también por el trabajo hecho. Y ya para cerrar, El Enol, trabajo lo hacen ellos, son superhéroes. O exacto, sea, ¿no? van en contra de la corriente, no se conforman y luego es que te das cuenta que todas esas personas, Ángel, es que van con todo, confían en ti y aplican y tienen dificultades, ¿eh? Porque también tienen muchas dificultades, porque tienen otros problemas asociados. Por ejemplo, el caso de Amalia, fijaros la importancia de reducir esa insulinemia, que bajando los medicamentos, todavía no hemos revertido la diabetes 2, pero ha quitado los medicamentos de la hipertensión, o sea, ha dejado de tener otras patologías asociadas porque vamos mejorando marcadores, inflamación y todo. Y luego te das cuenta que son personas que tienen sus dificultades, pero que luego se apuntan a todo. Están en el club, hicimos el evento presencial en Murcia el año pasado, vino también, o sea, me compran el libro, se meten todos los fregados que hay habidos y por haber, y te das cuenta que son esas personas las que lo consiguen, ¿no? Las personas que accionan y que está muy bien decir quiero mejorar, pero también hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Porque todo el mundo quiere estar mejor, pero pagar el precio de molestarse y tomar esas pequeñas acciones que son necesarias, pues eso es al final lo que marca la diferencia. Qué bueno, qué bueno, Enol. Y has mencionado tu libro y bueno, me gustaría saber dónde la gente que esté escuchando el podcast, dónde lo puede adquirir. Estoy seguro que irá cargado de valor. Ah, sí. El libro se llama La mentira de la diabetes. Bueno, se puede comprar en muchos sitios y es un libro donde al final lo que hemos buscado es que sea una guía de salud en cuanto a mejorar en todos los sentidos, no solo a nivel de ejercicio, de alimentación, sino a nivel general de todo. Y bueno, es un legado que hemos dejado ahí, ¿no? Ese libro. Y simplemente para comprarlo, pues pones en Google La mentira de la diabetes o en el libro y te sale el enlace de la editorial, que es la editorial Transverso. O bueno, para los que les resulte más fácil, simplemente me mandas a mí un mensaje privado en mi Instagram con la palabra libro, yo te mando el enlace directamente. Y ahí hacemos envíos internacionales a todos los países, así que todo el mundo lo puede conseguir. Magnífico. Pues la gente que nos esté escuchando, ya lo sabéis, de Latinoamérica, de España, de donde sea, desde Oncologimos os recomendamos el libro de Enol Sierra. Estoy seguro de que os van a ayudar muchísimo. Y nada, Enol, muchísimas gracias y nos gustaría que cerraras tú el podcast con un consejo saludable para todas aquellas personas que estén pasando por una diabetes y también por un cáncer, porque hemos estado hablando de los dos. Claro, si te tengo que decir algo que te lleves hoy, quiero decirte que tú eres el actor principal de esta película, que eres un superhéroe y, y que nadie te diga lo contrario, ¿vale? Que yo sé que uno de los grandes problemas aquí es la falta de autoestima
el sentirte perdido y no ver un poco el sendero y el camino. O sea, déjate acompañar, pero ten claro que todo el mérito es tuyo y que realmente eres un superhéroe y empieza a tratarte como tal. O sea, empieza a tratarte como tal porque muchas veces nos autocastigamos y nos ponemos las barreras más grandes nosotros mismos. Entonces, entiende que tú eres un superhéroe, el actor principal, y que si tomas acción, si realmente te das esa oportunidad, pues vas a conseguir la mejor salud posible, que eso es lo único y lo más importante. Maravilloso mensaje, Enol. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo hoy. Y todas las personas que nos habéis escuchado, espero que hayáis disfrutado de este episodio del podcast donde hemos hablado sobre diabetes. Y lo que decimos siempre, estar muy atentos, estar muy atentas, porque en los siguientes episodios vamos a tratar temas que van a ser de mucha ayuda para todos. Nos vemos en los siguientes podcasts. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncology. Te esperamos en el próximo episodio.